Buenas noches, hermanos. Compartiré la epístola a Filemón de la Biblia de Jerusalén, capítulo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludo. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y Timoteo, el hermano, a nuestro querido amigo y colaborador Filemón, a la hermana Apfifia, a nuestro compañero de armas, Arquipo, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acción de gracias y ruego. Doy gracias sin cesar a mi Dios, recordándote en mis oraciones, pues tengo noticia de tu caridad y de tu fe para con el Señor Jesús, para bien de todos los santos, y pido a Dios que tu participación en la fe se haga eficiente, mediante el conocimiento perfecto de todo el bien que hay en nosotros en orden a Cristo. Pues me alegraron mucho y me sirvieron de consuelo las noticias sobre tu caridad, por el alivio que los corazones de los santos han recibido de ti, hermano. Intercesión en favor de Onésimo. Por lo cual, aunque en nombre de Cristo tengo suficiente libertad para mandarte lo que conviene, prefiero más bien rogarte en nombre de la caridad, yo, Pablo ya anciano y además ahora presto de Cristo Jesús, te ruego en favor de mi hijo Onésimo, a quien engendré entre cadenas. Si en otro tiempo te fue inútil, ahora es muy útil para ti y para mí. Te devuelvo y trátalo como a mí mismo. Me habría gustado retenerle junto a mí para que me sirviera en tu lugar, en esta prisión que padezco por el Evangelio, pero no he querido hacer nada sin consultarte para que esta buena acción tuya no fuera forzada sino voluntaria. Tal vez fue alejado de ti por algún tiempo, precisamente para que lo recuperaras para siempre y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido que, siéndolo mucho para mí, cuanto más lo será para ti, no solo como amo, sino también en el Señor. Por tanto, si me sientes realmente unido a ti, acógele como a mí mismo, y si en algo te perjudico o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo mismo, Pablo, lo firmo con mi puño. Yo te pagaré por no recordarte deudas que tienes conmigo, pues tú mismo te me debes. Sí, hermano, hazme este favor en el Señor. Alivia mi corazón en nombre de Cristo. Te escribo confiado en tu docilidad. Seguro que harás más de lo que te pido. Recomendaciones y saludos. Al mismo tiempo, prepárame hospedaje, pues espero que por vuestras oraciones se os conceda el favor de mi presencia. Te saludan Epafras, compañero de cautiverio en Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demás y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Continuamos con la epístola a los Hebreos, capítulo 1. Epístola a los Hebreos, capítulo 1. Títulos del Hijo de Dios encarnado. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó, heredero de todo y por quien también hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa. Él, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles tanto mayor cuanto más excelente es el hombre que ha heredado.
el hijo. En efecto, ¿a qué ángel dijo alguna vez, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? O también, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. En otro lugar, al presentar a su primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios, y los ángeles dice, hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus ministros. Pero el Hijo afirma, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, y también el cetro de la realeza es el cetro de equidad. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió, oh Dios, tu Dios con óleo de alegría entre tus compañeros. También dice, tú al comienzo, oh Señor, pusiste los cimientos de la tierra y obra de tu mano con los cielos, son los cielos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos como un vestido envejecerán, como un manto los enrollarás, como un vestido y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. ¿Y a qué ángel dijo alguna vez, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación? El sacerdocio de Cristo. Capítulo 2. Exhortación. Por tanto, es preciso que prestemos mayor atención a los que hemos oído para que no nos extraviemos, pues si la palabra promulgada por medio de los ángeles obtuvo tal firmeza legal que cualquier transgresión y desobediencia recibió justo castigo, ¿cómo saldremos absueltos nosotros si descuidamos tan grande la salvación? El propio Señor comenzó a anunciar esta salvación, que luego fue confirmada por la palabra de quienes la oyeron. Por su parte, Dios la confirmó con signos y prodigios, con toda suerte de milagros y dones del Espíritu Santo repartidos según su voluntad. Base bíblica, Salmo 8. En efecto, Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero del que estábamos hablando, pues alguien declaró en algún lugar, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que de él te preocupes? Lo hiciste por un poco inferior a los ángeles, de gloria y honor lo coronaste. Todo lo sometiste bajo sus pies. Someterle todo quiere decir que nada quedó sin que le fuera sometido. Pero ahora no vemos todavía que le esté sometido todo. Sin embargo, si vemos a Jesús, que fue hecho inferior a los ángeles por un poco coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte, pues por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos. Convenía en verdad que aquel por quien y para quien existe todo, condujera muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Pues santificador y santificados tienen todos el mismo origen. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Y también en él pondré yo mi confianza, y nuevamente hemos aquí a mí y a los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, del mismo modo que los hijos comparten la sangre y la carne, también Él las compartió para reducir la impotencia mediante su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y liberar a los que, por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a esclavitud. Porque ciertamente no es a los ángeles a quienes tiende una mano, sino a la descendencia de Abraham. Por eso, tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote, misericordioso y fiel en lo que toca a Dios, y expiar los pecados del pueblo.
pues habiendo pasado la prueba del sufrimiento, puede ayudar a los que están pasando. La fe camino hacia el descanso divino. Capítulo 3 de la Epístola a los Hebreos. Por tanto, hermanos santos, partícipes de una vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, a Jesús, que es fiel, al que le instituyó como lo fue también Moisés en toda tu casa, pues ha sido juzgado digno de una gloria superior a la de Moisés, del mismo modo que la dignidad del constructor de la casa supera a la casa misma. Porque toda casa tiene su constructor, mas el constructor de todo es Dios. Ciertamente Moisés fue fiel en toda su casa como servidor, para atestiguar cuanto había de anunciarse, pero Cristo lo fue como hijo, al frente de su propia casa, que somos nosotros. Si es que mantenemos la confianza y vivimos orgullosos de nuestra esperanza, la entrada en el descanso de Dios. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como cuando le irritaron el día de la prueba en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, después de haber visto mis obras. Durante 40 años, por eso me irrité contra aquella generación y pensé, siempre andan extraviados sus corazones, no reconocen mis designios, por eso juré con ira, no entrarán en mi descanso. Hermanos, preocupaos de que nadie entre vosotros tenga un corazón malo e incrédulo que le aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos mutuamente día a día, mientras resuene este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca seducido por el pecado. Somos en verdad compañeros de Cristo, a condición de que mantengamos firme hasta el fin la posición del comienzo. En la frase, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como cuando le irritaron. ¿Quiénes son los que le irritaron después de haberle oído? ¿No fueron en realidad todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Y en quienes se indignó contra quienes se indignó durante 40 años? ¿No fue acaso contra los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su descanso, sino a los que no creyeron. Así vemos que no pudieron entrar a la causa de su incredulidad. Vivamos pues precavidos, no sea que, estando como está en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros llegue rezagado. También nosotros hemos recibido la buena nueva, lo mismo que ellos, pero la palabra que oyeron no les aprovechó, pues no se compenetraron con la fe de los que la escucharon. De hecho, hemos entrado en el descanso, los que hemos creído, según está dicho. Por eso juré con ira, no entrarán en mi descanso. Y eso que las obras de Dios estaban terminadas desde la creación del mundo, pues en alguna parte se dice acerca del día séptimo. El día séptimo descansó Dios de todas sus obras, y también en el mismo lugar no entrarán en mi descanso. Así pues, ya que quedan algunos por entrar en él, y dado que los primeros en recibir la buena nueva no entraron a causa de su desobediencia, señaló otro día un nuevo hoy, diciendo por boca de David, muchos después en el lugar citado, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el descanso, no se hablaría más tarde del otro. Por tanto, queda un descanso sabático para el pueblo de Dios, pues quien entra en su descanso también descansa de sus trabajos, como Dios descansó de los suyos.
Esforcémonos pues por entrar en ese descanso, para que nadie caiga imitando aquella desobediencia. Pues viva es la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. No hay criatura invisible para ella. Todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Retorno al tema sacerdotal. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos nuestra confesión de fe, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, ya que ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y encontrar el favor de un auxilio oportuno. El sacerdocio de Cristo, capítulo 5, epístola a los Hebreos, de la Biblia de Jerusalén. El sacrificio terrestre. Todo sumo sacerdote está tomado de entre la gente y constituido en favor de la gente, en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque también él se halla envuelto en flaqueza, y a causa de la misma debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. Y nadie puede arrogarse tal dignidad a no ser que sea llamado por Dios como Aarón. De igual modo, tampoco Cristo se atribuye el honor de ser sumo sacerdote, sino que lo recibió de quien le dijo: Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. También dice en otro lugar: tú eres sacerdote para la eternidad, a la manera de Melquisedec. Cristo, después de haber ofrecido en los días su vida mortal, ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia a través del sufrimiento. De este modo, alcanzada la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Toque de atención: vida cristiana y teología. Tenemos muchas cosas que decir sobre este particular, aunque resultan difíciles de explicar, porque os habéis hecho torpes de oído, aunque tendráis que ser ya maestros en razón del tiempo transcurrido. Volvéis a tener necesidad de ser instruidos en los primeros rudimentos de los oráculos divinos, y estáis necesitados de leche en lugar de tomar alimento sólido. Todo el que se nutre de leche desconoce la doctrina de la justicia, porque es niño. En cambio, el manjar solo es propio de adultos, es decir, de aquellos que por la costumbre tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Plan del autor. Capítulo 6. Por eso, dejemos aparte la enseñanza elemental acerca de Cristo y elevémonos a lo perfecto. No vamos a reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento, de las obras muertas y de la fe en Dios, de la instrucción sobre los bautismos y de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Así procederemos con la ayuda de Dios. Es imposible que cuantos fueron una vez iluminados gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Saborearon las buenas nuevas de Dios y los prodigios del mundo futuro, y a pesar de todo cayeron. Es imposible, digo, que se renueven otra vez, pues están crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndolo a pública infamia. Pensemos que la tierra, que recibe frecuentes lluvias
y produce buena vegetación para los que la cultivan, participa de la bendición de Dios. Por el contrario, la que produce espinas y abrojos es desechada. La maldición está cerca y terminará por ser quemada. Palabras de esperanza y ánimos. Pero de vosotros, queridos, esperamos cosas mejores y conducentes a la salvación, a pesar de lo que acabamos de decir, porque Dios no es tan injusto que se olvide de vuestras obras y del amor que habéis mostrado en su nombre, de los servicios que habéis prestado y seguís prestando a los santos. Deseamos, no obstante, que cada uno de vosotros siga manifestando hasta el fin la misma diligencia, para que se realice plenamente la esperanza. No seáis indolentes, imitad más bien a quienes mediante la fe y la perseverancia heredan las promesas. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: te colmaré de bendiciones y te multiplicaré sin medida. Y Abraham, perseverando de esta manera, alcanzó la promesa. Las personas suelen jurar por alguien superior y entre ellos el juramento es la garantía que pone fin a todo litigio. Por eso Dios, queriendo mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su decisión, utilizó el juramento para que, mediante dos cosas inmutables, por las cuales es imposible que Dios mienta, nos veamos más sólidamente animados los que buscamos un refugio en Dios, haciéndonos a la esperanza que nos ha dado. Vuelve el tema sacerdotal. Tal esperanza es como el ancla firme y segura de nuestra vida, que penetra hasta dentro de la cortina, a donde entró por nosotros como precursor, Jesús hecho a la manera de Melquisedec, sumo sacerdote para la eternidad. Permítanme un momento, por favor. Capítulo 7, Epístola a los Hebreos de la Biblia de Jerusalén. Melquisedec. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y le bendijo, es aquel a quien dio Abraham el diezmo de todo. Su nombre significa, en primer lugar, el Rey de Justicia, y además Rey de Salem, es decir, Rey de Paz. Nada se dice de su padre, su madre o su genealogía, tampoco de su nacimiento y de su muerte. De este modo, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec recibe el diezmo de Abraham. Pensad ahora lo grande que sería este para que el mismísimo patriarca Abraham le diera el diezmo de lo mejor del botín. Los sacerdotes descendientes de Leví tienen orden según la ley de percibir el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, que también proceden, por cierto, de la estirpe de Abraham. Pero aquel sin pertenecer a su genealogía recibió el diezmo de Abraham y bendijo al depositario de las promesas. Pues bien, es incuestionable que el inferior recibe la bendición del superior, y aquí entre nosotros reciben el diezmo personas mortales, pero allí lo recibe uno de quien se asegura que vive. Además, puede decirse que hasta el mismo Leví,
que percibe los diezmos, los pagó en la persona de Abraham, pues ya estaba en las entrañas de su antepasado cuando Melquisedec le salió al encuentro. Del sacerdote levítico al sacerdocio a la manera de Melquisedec. Pues bien, si la perfección se alcanzara por el sacerdocio levítico, pues de él recibió el pueblo las leyes. ¿Qué necesidad habría ya de que surgiera otro sacerdote a la manera de Melquisedec y no a la manera de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesariamente se cambian las leyes, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a una tribu de la que nadie sirvió al altar. En efecto, es bien sabido que nuestro Señor procede de Judá, una tribu que no menciona a Moisés al hablar del sacerdocio. Abrogación del sacerdocio antiguo. Todo esto es aún más evidente si surge otro sacerdote a la manera de Melquisedec, es decir, que lo sea no solo por la ley sucesión carnal, sino por la fuerza de una vida indestructible. De hecho, lo confirma la Escritura. Tú eres sacerdote para la eternidad a la manera de Melquisedec. De este modo, queda abrogado el precepto precedente por razón de su ineficiencia e inutilidad, ya que la ley no llevó nada a la perfección, y tal abrogación nos conduce a una esperanza mejor, por lo cual nos acercamos a Dios. Inmutabilidad del sacerdocio de Cristo. Dios garantizó esto mediante el juramento. En efecto, mientras los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento, este lo fue bajo juramento por aquel que le dijo: lo ha jurado el Señor y no se volverá atrás. Tú eres sacerdote para la eternidad. Por eso Jesús resultó fiador de una mejor alianza. Además, aquellos sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía perdurar. Pero este posee un sacerdocio exclusivo, porque permanece para la eternidad. De ahí que pueda también salvar definitivamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Perfección del sumo sacerdote celestial. Así es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecados, encumbrado sobre los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día como aquellos sumos sacerdotes, primero por sus propios pecados, luego por los de su pueblo, y esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye sumos sacerdotes a personas débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye a uno que es hijo perfecto para la eternidad. Superioridad del culto del santuario y de la mediación de Cristo sacerdote. Si hay alguien de TikTok que guste y me pueda acompañar con la lectura de la Biblia de Jerusalén, me hace favor de decirme por mensaje, por favor. Estamos en Epístola a los Hebreos, capítulo 8, Biblia de Jerusalén. El nuevo sacerdocio y el nuevo santuario. Este es el punto capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, al servicio del santuario y de la tienda verdadera, erigida por el Señor, no por una persona. Y si todo sumo sacerdote está constituido para ofrecer dones y sacrificios, es necesario que también él tuviera que ofrecer algo, pero si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, pues ya hay quienes ofrezcan dones según la ley. Estos dan culto utilizando cosas que solo son sombra y figura de realidades celestiales,
según le fue revelado a Moisés al emprender la construcción de la tienda. Mira, se le dice, harás todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Cristo, mediador de una mejor alianza. Ahora bien, Él ha obtenido un ministerio tanto mejor cuanto que es mediador de una alianza mejor, fundada en promesas mejores. Pues si aquella primera hubiera sido irreprochable, no habría lugar para una segunda. Por eso les dice en tono de reproche. Ya vienen días, dice el Señor, en que yo concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. Pero no será como la alianza que hice con sus padres, el día en que los tomé de la mano para sacarla de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi alianza, también yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Esta es la alianza que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente, en sus corazones las grabaré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Nadie tendrá que decir a su prójimo, nadie habrá de decir a su hermano, conoce al Señor, pues todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque me apiadaré de sus iniquidades y de sus pecados no me acordaré ya. Cristo penetra en el santuario celestial. Capítulo 9, Epístola a los Hebreos. También la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno. Se instaló una primera parte de la tienda donde se hallaban el candelabro y la mesa con los panes presentados, que se llama santo. Detrás de la segunda cortina se hallaba la tienda llamada Santo de los Santos, que contenía el altar de oro para el incienso, el arca de la alianza, completamente cubierta de oro, y en ella la urna de oro con el maná, la vara florecida de Aarón y las tablas de la alianza. Encima del arca, los querubines de la gloria cubrían con su sombra el propiciatario, mas no es este el momento de hablar de todo ello en detalle. Instaladas así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto, pero en la segunda parte entra solo una vez al año el sumo sacerdote, y no sin sangre de animales que debe ofrecer para sí mismos y por los pecados del pueblo. De esta manera daba a entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino de santuario mientras subsistiera la primera tienda. Si hay alguien que nos quiera continuar apoyando con la lectura de la Biblia de Jerusalén, la Epístola a los Hebreos, capítulo 9. Todo ello es un símbolo del tiempo presente en que se ofrecen dones y sacrificios, incapaces de perfeccionar en su conciencia al que da culto.
pues no son más que prescripciones externas sobre comidas, bebidas y abluciones de todo género, impuestas hasta el tiempo de la renovación. En cambio, Cristo se presentó como sumo sacerdote de los bienes futuros, oficiando en una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano humana, es decir, no de este mundo, y penetró en el santuario, una vez para siempre, no presentando sangre de machos cabríos ni de novillos, sino su propia sangre. De este modo consiguió una liberación definitiva, pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santificaban con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Ok, Cristo sella con su sangre la nueva alianza. Cristo es mediador de una nueva alianza, pues al intervenir una muerte que libera de las transgresiones de la primera alianza, los llamados reciben la herencia eterna prometida, pues donde hay un testamento se requiere que conste la muerte del testador, ya que el testamento es válido en caso de defunción y carece de valor en la vida del testador. Por eso tampoco la primera alianza se inauguró sin el uso de sangre. En efecto, después de haber leído al pueblo todos los preceptos de la ley, Moisés tomó la sangre de sus novillos y de machos cabríos, mezclada con agua, la lana escarlata y el hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que Dios ha ordenado para vosotros. Igualmente roció con sangre la tienda y todos los objetos del culto, pues según la ley casi todo ha de ser purificado con sangre, ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Así pues, si es necesario que las figuras de las realidades celestiales sean purificadas de esta manera, también lo es que las realidades celestiales sean purificadas, pero con sacrificios más excelentes que aquellas. Pues bien, Cristo no entró en un santuario hecho por mano humana, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí mismo repetidas veces, como hace el sumo sacerdote, que entra cada año en el santuario con sangre ajena. Para ello, habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo, pero no, se ha manifestado una sola vez ahora, al final de los tiempos, para destruir el pecado mediante su sacrificio, y del mismo modo
que las personas están destinadas a morir una sola vez para luego ser juzgadas. Así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, a los que le esperan para su salvación. Capítulo 10, Epístola a los Hebreos. Bueno, continuamos con el capítulo 10, recapitulación, sacrificios levíticos y sacrificio de Cristo. Ineficiencia de los sacrificios antiguos. La ley, al no ser más que una sombra de los bienes futuros y no la realidad de las cosas, no puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a quienes se acerquen a ellos. De otro modo, los que ofrecen esos sacrificios, al no tener ya conciencia de pecado, por estar purificados, habrían dejado de ofrecerlos. Pero, al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, pues es imposible que la sangre de toros y cabras borre los pecados. Y por eso, al entrar en este mundo, dice: sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron, pero por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí estoy dispuesto, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Dice primero, sacrificios y oblaciones, no los quisiste, y holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Cosas todas ofrecidas conforme a la ley, para añadir después: entonces aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer lo segundo. En virtud de esta voluntad quedamos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Eficacia del sacrificio de Cristo. Todo sacerdote está en pie, día tras día, oficiando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios que nunca pueden borrar pecados. Él, por el contrario, tras haber ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces que sus enemigos sean puestos como escabel de sus pies. Mediante una sola oblación ha llevado a la perfección definitiva a los santificados. También el Espíritu Santo nos lo atestigua, porque después de haber dicho: esta es la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las grabaré. Añade: y de sus pecados e iniquidades no me acordaré. Ya. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no son necesarias más oblaciones por el pecado. Transición. Tenemos pues, hermanos, plena confianza para entrar en el santuario, gracias a la sangre de Jesús, siguiendo este camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros,
a través de la cortina, es decir, de su cuerpo. Tenemos un sacerdote excelso al frente de la casa de Dios. Acerquémonos con un corazón sincero y una fe madura, purificados los corazones de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua pura. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Fijémonos los unos en los otros para estimular nuestra caridad y nuestras obras, sin abandonar nuestras asambleas, como algunos acostumbraban a hacerlo. Antes bien, animaos unos a otros, tanto más cuanto que veis que se acerca ya el día. Peligro de la apostasía. Porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no caben sacrificios por los pecados, sino la terrible espera del juicio y el fuego ardiente pronto a devorar a los rebeldes. Si alguno viola la ley de Moisés, es condenado a muerte, sin compasión, por la declaración de 2 o 3 testigos. Cuanto más severo castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza que le santificó y ultraje al Espíritu de la gracia, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré lo merecido. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Es terrible caer en las manos del Dios vivo. Motivos de perseverancia. Traed a la memoria los primeros días en que, después de ser iluminados, hubisteis de soportar un duro y doloroso combate, unas veces expuestos públicamente e injurias y ultrajes, otras haciéndoos solidarios de lo que así eran tratados, pues compartisteis los sufrimientos de los encarcelados y os dejasteis despojar con alegría de vuestros bienes, conscientes de que poseáis una riqueza mejor y más duradera. No perdáis ahora vuestra confianza, que lleva consigo una gran recompensa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Continuaremos más adelante con capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, la fe perseverante. Que tengan buenas noches, que el Señor los bendiga.